estamos citados para ver si logramos terminar con la discusión del proyecto Migraciones. Soledad, si quiere, nos hace un resumen y vemos qué cosas son las que nos quedan. Presidente, ahí quedan pendientes, en el fondo, 7 indicaciones. Son un poco más, pero algunas de ellas son la misma, con distinta numeración. Las primeras son las números 75, 76 y 77 al artículo 131, que eliminan... 75, 76, 77. Ese es el número de las indicaciones, sí, al artículo 131, que para eliminar la expresión de los senadores Lagos, Montes y Pizarro, de la senadora Allende y del senador Latorre, para eliminar la expresión y retorno asistido las 2 veces que aparece en el artículo 131. Eso va en relación al artículo 130 que se aprobó. Efectivamente. Ya. Bueno, las someto a votación las 2. ¿Se hubiera acuerdo? Es que se acaba de levantar el senador Lagos. Aquí estoy. Ah, sí, ya. Senador Coloma, ¿está pidiendo la palabra? No, que yo, presidente, tal como quiero ser coherente con la votación anterior, así que no lo puedo aprobar. Ah, ya. Bueno, someta a la votación, Soledad, por favor. Las 2 juntas. Sí. Entonces se someten a votación las indicaciones para eliminar la expresión y retorno asistido. Senador, sí. Senador Montes. Pruebo. Senador Coloma. Rechazo. Senador García. Rechazo. Senador Lagos. Por la afirmativa. Presidente. A favor. Quedan aprobadas entonces por 3 votos a favor y 2 en contra. A continuación, corresponde ocuparse de la indicación 80 al artículo 132, que es de los senadores Lagos, Montes y Pizarro, para eliminar en ese artículo la misma expresión y retorno asistido. Es lo mismo del otro. ¿La misma votación? ¿Ya? Sí, por favor. Muy bien. La misma votación, entonces. Sí. Por ahí. Estamos muy ágiles hoy día, vamos a ver si terminamos así. A continuación, habían quedado pendientes las indicaciones 105 y 106. 105, déjeme buscar acá, ya. Se refieren al artículo 140, el del recurso judicial. ¿Tema del plazo o era el...? Son indicaciones... las indicaciones que establecían que antes del cumplimiento del plazo, la autoridad administrativa deberá abstenerse de ejecutar la medida de expulsión. Esta la discutimos largamente. Sí. Vuelva atrás para el artículo, para ver el 140, por favor. Ya. Pues otro poquito. Pero está acordado, toda la columna de indicaciones contiene la indicación, ¿está aprobado eso, no? No, esto quedó pendiente. Lo que había quedado pendiente era justamente este tema. Es el tiempo entre la expulsión y la interposición del recurso. Ya, sí recuerdo. Presidente. Don Francisco, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. Estamos aquí con el jefe del Departamento de Extranjería y Migración, con Álvaro Velorio. Saludar a todos los miembros de la comisión, a la secretaría. Presidente, no, solo para recordar, estos lo discutimos largamente. Se trata de si que tenemos que esperar el plazo que existe para presentar el recurso para poder materializar la expulsión.
Y eso nosotros creemos que es altamente inconveniente, presidente, porque de ser así, va a ser muchísimo más difícil realizar una expulsión si es que le damos a dar un plazo de días a la persona para poder apelar sin que nosotros podamos materializar la expulsión, lo que implica probablemente un riesgo de fuga de aquella persona que es notificada de la expulsión gigante. Sí. Bueno, efectivamente lo discutimos muchísimo. Lo discutimos largamente, sí. Con ejemplos del polaco y no sé qué más, de la zona sur, etc. Es correcto. ¿A qué conclusión se llegó? ¿Hay un acuerdo o no hay acuerdo? No, no hay acuerdo en esto. Se concluyó que era inconveniente. La conclusión del Ejecutivo es que era inconveniente. La mía. Conclusión, la de Coloma, perdón, la del senador Coloma. La mía. La de los otros senadores que era necesario hacerlo. La de algunos. Bien, de algunos senadores, sí, por supuesto. El Ejecutivo concurre con la opinión del senador Coloma. Sí, no, sí, eso está claro que hay coincidencia plena entre el Ejecutivo y Coloma al menos. No así con el resto de los senadores del Maule que tienen otras opiniones, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Gobierno unido. Ya. Soledad, votemos nomás. El señor presidente pone en votación las indicaciones 105 y 106 para agregar la oración final a la que se dio lectura. Senador Montes. Apruebo. Senador Coloma. Contra. Senador García. Contra. Senador Lagos. A favor. Presidente. A favor. Lagos votó como 4 veces con el eco que tiene. Sí, eso del Lago fue. Vale, por una nomás, secretaria. Quedan aprobadas entonces por 3 votos a favor y 2 en contra. A continuación, corresponde revisar la situación producida respecto de la indicación 126. La indicación 126 de la señora Ensperger introduce un numeral nuevo en el decreto ley 321 que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad. Introduce ahí un artículo 2 bis nuevo. Esta indicación fue votada en una oportunidad en que se produjo un empate. 2 votos a favor, 2 votos en contra. No se hizo la segunda votación para dar un espacio de tiempo para revisar la situación. Espacio de reflexión. Sí, la puede mostrar porque parece que el señor Marci está muy nervioso. Está mucho más, comparado gigantesco, entonces cuesta, es el 174, Eduardo, un numeral nuevo era 174. Estas indicaciones se habían conversado entendiendo que podía existir un acuerdo en el resto. ¿Cuál es esta? ¿La 121H estamos hablando? La 126. ¿Cuál número? ¿La 125H? 126. Ya, claramente está tiritón. Súbalo un poquito. Aquí entiendo que no hubo acuerdo con el Ejecutivo. No. Pero otro poquito, por favor. Era reflexión, eso fue lo que me acordaba. Tienen buena memoria ustedes. Yo tengo memoria selectiva. Que nos recuerde el subsecretario cuál era el debate del gobierno. El concepto de protección complementaria. ¿Subsecretario quiere opinar respecto de esto? Si no, no es necesario si no quiere. No lo quiere, no, pues debemos rechazar y sigue lo mismo. Bueno, no, da lo mismo. Pero ¿cómo? No. O sea, no le hagan opinar si ya le avisan que van a rechazar. El senador Montes le está haciendo una consulta.
Bueno. Presidente, la explico quizás. Yo no he podido leerla en realidad porque... No, presidente, quizás la explico en términos muy simples para que estemos de acuerdo en lo que no estamos de acuerdo. Así es. El artículo 2 bis que propone la senadora Bensberger señala que aquellas personas que son condenadas a penas de presidio o reclusión mayores, es decir, a penas que no dan lugar a la pena sustitutiva de expulsión, que califiquen para un beneficio de libertad condicional, son expulsados a continuación. La senadora Bensberger aquí lo que se da es que puede darse que un condenado a presidio mayor, es decir, a penas que van desde los 5 años para arriba, obtenga un beneficio penitenciario de libertad condicional y que quede en libertad, por lo tanto, condicionado al cumplimiento de alguna condición por parte del tribunal. Lo que la senadora propone es que esas personas sean expulsadas del territorio nacional y que se mantengan privados de libertad mientras no se materialice esa expulsión. Y que se le consulte por parte de la Comisión de Libertad Condicional al momento de decidir sobre la libertad condicional al Servicio de Migraciones y a la Policía de Investigaciones. Eso de tal manera que, dado que si es que se le otorga la libertad condicional, tiene que materializarse la expulsión y por lo tanto que entre comillas, se notifica al Servicio de Extranjería y se notifica a la PDI, porque esa persona va a ser expulsada. Entonces, si tuviera arraigo, si tuviera otras condiciones, es importante que tanto el servicio como la policía lo hagan ver. Y en el tercer inciso, presidente, lo que se impone es que aquella persona que ha sido condenada por presidio mayor y que es expulsada en virtud de esta norma, se le impone una medida de prohibición de ingreso. ¿Puedo hacer una consulta, presidente? Sí, senador Monte. Es que me gustaría saber si esto es automático, o sea, la persona que está en esa condición, de acuerdo a la indicación, necesariamente va a ser expulsado, porque no hay ninguna autoridad administrativa u otra que tenga posibilidad de discernir al respecto, porque en algunos casos puede ser, yo conozco casos que es lo más razonable eso, pero otros casos puede ser forzar situaciones. A mí me ha tocado personas metidas en la droga, que está cumpliendo condena, le sale esto, no se ha podido expulsar. O sea, es peor todavía. En ese sentido no me parece mala la idea que tenga la facultad, después de salir en libertad condicional, a ser expulsado. Pero si es para todos los casos por igual, sin poder discernir, dependiendo de las condiciones específicas, me parece que puede prestarse para problemas bien serios. Presidente. Senador Coloma. Estamos hablando por eso de personas que están condenadas a presidio mayor. No estamos hablando... Sí, yo lo entiendo. Sí, que eso hace la diferencia, porque si fuera una cosa distinta yo entendería la línea, pero estamos hablando por algo mayor. Y en ese sentido, yo creo que una política pública, yo creo que tienen la inmensa mayoría de los países, me parece razonable que en esos eventos se genere la conducta o la lógica que plantea la senadora Bensberger. Yo creo que esto es más allá de la discrepancia que hemos tenido en otra parte del articulado, esto es distinto y tiene de alguna manera que ver con el tipo de relación que el país tiene con personas que han sido condenadas a delitos graves. No estoy hablando de temas que puedan ser sujetos a una valoración distinta. Y por eso que yo creo que esto es una indicación que tiene un alto sentido de la realidad. ¿Presidente? Un alto sentido de la realidad. Claro, la indicación. O sea, que le genera, aquí lo que produce, se puede producir en la práctica una cosa que yo creo que no es adecuada, que una persona que esté en este tipo de presidio. Bien. Presidente. Don Francisco. Sí, para ponerlo muy simple. 5 años para arriba, pero puede ser 10 años, 15 años, 20 años. El señor Coloma está hablando. Una libertad provisional. No, me parece en ese sentido
senador García, el sentido de la realidad, el sentido que parece que se adecua a lo que debería ocurrir. Esa fue la acepción de que... Algo pasa con el... Quise explicar, digamos. Algo pasa con el Presidente, lo voy a poner muy en simple, presidente, así para que la decisión sea la adecuada. Para un condenado, presidente, una persona extranjera condenada en Chile puede estar en dos situaciones. Si es condenado por penas inferiores a los 5 años, el tribunal al momento de condenarlo puede sustituirle la pena por la pena de expulsión. Y en ese caso, la expulsión es una consecuencia de la comisión del delito, y eso ya lo discutimos, lo regulamos, esa está en la ley 18.216, es una pena sustitutiva a la privativa de libertad que consiste en la expulsión con prohibición de ingreso. Eso es para las penas menores de 5 años, porque la lógica de la ley de pena sustitutiva es que aquellos delitos menores, de presidio menor, pueden ser cumplidas por vías alternativas. Acuérdense que antes se llamaba medidas alternativas para el cumplimiento de las condenas, ahora se llama penas sustitutivas porque sustituyen la pena privativa de libertad por una pena distinta, ya sea la libertad vigilada intensiva y en este caso, para los extranjeros, la expulsión. Para aquellas personas que son condenadas a más de 5 años, a presidio mayor, a presidio de reclusión mayor, no existe la posibilidad de sustituir su pena por la de expulsión. Ellos tienen una obligación de cumplir su condena en Chile. Y por lo tanto, ellos, porque sus delitos son tan graves que existe un reproche penal suficientemente grave para que su pena no pueda ser sustituida por otra. Pero esas personas que son condenadas a más de 5 años pueden, a medida que van cumpliendo su condena, optar a la libertad condicional. Y esa libertad condicional es definida por la Comisión de Libertad Condicional. Cuando una persona condenada a más de 5 años sale en libertad condicional, tenemos dos situaciones. O cumple su libertad condicional en Chile o la cumple en el extranjero. Lo que propone la senadora Ensberger es que esa persona, si es que se le va a dar la libertad condicional, que no es obligación, se le va a dar la libertad condicional, que esa libertad condicional traiga aparejada necesariamente la expulsión con prohibición de ingreso. Eso es lo que propone la senadora Ensberger. Yo creo que, dada la gravedad de los delitos que traen aparejada una pena de presidio mayor, parece razonable que la expulsión venga aparejada por la libertad. Francisco, y eso es lo que provoca la diferencia de opinión, porque sucede lo que plantea el senador Monte. Ahí trataron de llegar a un cierto acuerdo y al final no se logró. La sugerencia que se había hecho, yo no sé si se quiere ir por esa línea, si se va a hacer una legislación especial para tratar este tipo de situaciones, porque en el fondo es una modificación al Código Penal respecto al trato de los migrantes. Entonces, aquí los asesores nos dicen que parece que hay un proyecto de ley que se está trabajando en esa línea y se puede legislar resguardando los principios del derecho penal. Esa es la razón, entre otras cosas, por la que no hubo acuerdo. Y además plantean que, bueno, esto se aleja de las ideas matrices del proyecto. Eso es. ¿Alguien estaba pidiendo la palabra? ¿Presidente? Sí. ¿Presidente? María. Y yo quisiera, si me permite, presidente, con su permiso, recalcar un elemento que señaló el señor subsecretario, que efectivamente toma en consideración la preocupación señalada especialmente por el senador Montes en la sesión anterior que se vio este artículo, en que se agregó un elemento nuevo, se propone un elemento nuevo, en que pudiera darse el caso en que fundadamente se establezca que el arraigo en el país del condenado aconseje no aplicar la medida, según lo determina un informe técnico evacuado por el Servicio Nacional de Migraciones. Eso lo señaló el subsecretario Gali. No está obviamente comparado, sino que es una propuesta de agregar una oración al inciso primero. Y si me permite leerlo para una mejor comprensión, presidente.
lo que dice el artículo actual es: los extranjeros condenados a penas de presidio y reclusión mayores que postulen y califiquen para la concesión del beneficio de libertad condicional serán expulsados del territorio nacional, manteniéndose la internación del condenado hasta la ejecución de la misma. Y se agregaría la oración final que señala: a menos que, fundadamente, se establezca que su arraigo en el país aconseje no aplicar esta medida, según lo determine un informe técnico evacuado por el Servicio Nacional de Migraciones, al tenor del artículo 126 de la Ley de Migración y Extranjería, artículo que se refiere a la ponderación que debe efectuar el Servicio de Migraciones respecto al arraigo de la persona antes de proceder a su expulsión. Eso cumple con lo que planteaba el senador Montes, según entiendo, ¿no? Correcto. Sí. Correcto. O sea, lo que queda, presidente, lo que queda es se dice que si le dan libertad condicional, tiene que ser expulsado, salvo que hay este informe, ¿no es cierto? Este informe lo hace a su propio criterio, migraciones, o lo hace a solicitud del afectado. ¿Cómo se llega a esa conclusión? ¿Hay algún procedimiento en otra parte de esta ley? El procedimiento sería, es la Comisión de Libertad Condicional la que decide sobre el asunto, y es ella la que debe solicitar tal informe al Servicio de Migraciones para estos efectos. Aunque eso no lo dice el texto, pero... No, sí, está implícito, Sí. Es la regla general. A ver, para que nos ubiquemos. Está en para que nos ubiquemos, José María, y no tengamos sí, claro. inconveniente. Esta propuesta que se trabajó y que se había construido un cierto acuerdo, el señor subsecretario, por la información que nos entregaron, no estuvo de acuerdo finalmente, por eso se cayó el acuerdo. Entonces, si ahora la quieren reponer y el señor subsecretario está de acuerdo con la redacción tal como está, pues yo la tengo acá completa, que establece toda esta situación, no habría inconveniente en incorporar un artículo segundo bis. Pero siempre y cuando estén de acuerdo en lo que ya se rechazó. ¿Y qué fue lo que se había conversado con los asesores? Entiendo. Así es. Presidente, perdón por su intermedio, una consulta al Ejecutivo. Cuando dice la Comisión de Libertad Condicional deberá decidir sobre el asunto, ¿a qué se refiere? Si ya se le decretó la libertad condicional y de acuerdo con la norma del inciso anterior, lo que corresponde es la expulsión. No. Salvo que haya algo que yo no haya leído. Lo que pasa es que después de eso Pepe dice que fundadamente se establezca que su arraigo en el país aconseje no aplicar la medida, que no aplicar la medida de expulsión. ¿Y dónde dice? Según lo determine un informe no está en el texto por el Servicio Nacional de Migraciones al tenor del artículo 127. Y ahí, pero no está en el texto. Sí, pues. No, eso es lo que leyó el texto tentativo que trabajaron los asesores del señor subsecretario con los asesores de los senadores de oposición. Pero no está en el texto que tenemos nosotros, está en el texto acordado. Entonces, en la propuesta, ¿no? Esta es una propuesta, por eso le digo, como se cayó esto, el señor subsecretario, por razones que he explicado, no dio el acuerdo para esto, se cayó. Y por eso no está como propuesta. Lo que pasa es que como don José María hizo referencia a lo que se había trabajado justamente para resolver en parte las inquietudes que habían sido planteadas, entre otros, por los asesores del senador Montes. Pero bueno, vamos a las indicaciones. Pero no hay ¿el subsecretario desapareció, presidente, o todavía...? No, estoy aquí, presidente, estoy aquí. Guardando riguroso silencio, y como uno ya sabe, quien calla otorga. No, presidente. A ver, yo creo que la diferencia que tuvimos en la 127, si no me equivoco, pero esta indicación, si lo que pretende la propuesta es que en casos excepcionales no se aplique la expulsión por el nivel de arraigo y lo demás queda exactamente igual, y que por lo tanto la Comisión de Libertad Condicional debe escuchar al servicio y a la policía, nosotros yo no tengo ningún problema, presidente, con eso. Bueno, lleguemos a un acuerdo que se hacen falta. Las causas por las cuales no se pudo concretar esta propuesta de acuerdo. Pero si quieres se la leo completa para no tener dificultades. Mejor. Ya lee la entera.
Ok, esta propuesta es del 10 de julio. Artículo 2 bis. Los extranjeros condenados a penas de presidio y reclusión mayores que postulen y califiquen para la concesión del beneficio de libertad condicional serán expulsados del territorio nacional, manteniéndose la internación del condenado hasta la ejecución de la misma, a menos que fundadamente se establezca que su arraigo en el país aconseje no aplicar esta medida según lo determine un informe técnico evacuado por el Servicio Nacional de Migraciones al tenor del artículo 127 de la Ley de Migración y Extranjería. La Comisión de Libertad Condicional deberá decidir sobre el asunto, oficiando por el medio más expedito posible al Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones de Chile para que esta última ejecute la medida dentro de un plazo máximo de 30 días corridos. Los extranjeros así expulsados no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 6 y no podrán regresar al territorio nacional en un plazo de hasta 20 años. Si infringen esta última disposición, dentro del plazo de 10 años deberán cumplir el saldo de la pena privativa de la libertad originalmente impuesta. Esta es la redacción que se trabajó y... Me desdigo entonces, presidente, me desdigo. Yo estoy de acuerdo con la propuesta en los términos que está propuesto, presidente, siempre que sea excepcional, así como está redactado. Así que no tendría problema. Muy bien, subsecretario. Bueno, entonces lo que podemos hacer es, con lo cual, bueno, rechazamos las indicaciones del senador Sperger y aprobamos esta propuesta que implica la creación de un artículo 2 bis. O se junta, se subsumen. Sí, mejor, porque está bien trabajada. Modificado, pero esto está... ¿Le queda claro, Soledad, o no? Ya la mandó su asesora, presidente. Así que... Como siempre, más rápida que yo. ¿Tendríamos acuerdo entonces? Presidente, yo estoy de acuerdo, pero encuentro enredado el texto. ¿Lo puede leer de nuevo? Sí, claro, le vamos a pedir a la secretaria que tiene mejor voz, ya tiene la indicación. ¿Sabe lo que no me queda claro? ¿Qué es lo que hace la Comisión de Libertad Condicional y qué es lo que tiene que hacer el Servicio de Migraciones? Presidente. Presidente. Sí. Si me permite responderle al senador García. Sí. Lo que ocurre es que la Comisión de Libertad Condicional es la que en el decreto de ley 321, que establece el procedimiento de libertad condicional, es la que define justamente el otorgamiento de la misma virtud una serie. Sí, eso es. Entonces lo que se hace aquí es que si la persona terminó la libertad condicional para alguien. No, postula. No, postula y califica para la concesión del beneficio de libertad condicional, y si califica, en vez de libertad condicional, la persona se va expulsada del país. Ese es el procedimiento. A menos, obviamente, que como ya se conversó previamente, la persona tenga un arraigo que haga aconsejable que no sea expulsado del país. Entonces la decisión está en manos de la Comisión de Libertad Condicional, como así lo establece la ley. Que tenga hijos. Exactamente. Y le tiene que venir un informe respecto al arraigo al Servicio de Migraciones, que es el ente técnico, a efectos de determinar este punto. Eso sería básicamente cómo funciona. La decisión de la Comisión de Libertad Condicional. Efectivamente, senador. Ok, ya. Bien. ¿Lo hacemos así entonces? Aprobado. Se aprobaría con modificaciones por unanimidad con el texto alternativo. Y es claro que el subsecretario estuvo de acuerdo antes que cambió de opinión. Muy bien. Enseguida, corresponde ocuparse de la indicación 127H, también de la senadora señora Sperger, que incorporaba un nuevo numeral modificando el artículo 34 de la ley número 18.216, establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad en el siguiente sentido. Modificaba en el número 1 el inciso primero del artículo 34, en el número 2 el inciso segundo. Respecto de esta indicación se produjo un doble empate y quedó para ser definido en una sesión posterior.
127H, todavía lo estoy buscando ya. ¿Presidente, le explico? Sí. Pero Presidente, siempre dígale, presidente, que sean siempre para que entendamos. Ha estado clarísimo, José María. Ha estado clarísimo. Voy a hacer mi Está pidiendo la palabra ahora es Gali. Ahí está el problema, presidente. Oigan, letra A y letra B. En la letra A lo que se está haciendo, presidente, es que no restringir la posibilidad de establecer la pena sustitutiva a quienes no residan en el Chile, sino que a cualquier extranjero que están en el país. Y por lo tanto, cualquier extranjero que esté en el país puede sustituir su pena privativa de libertad por una de expulsión. Y eso está muy relacionado con lo que hablábamos antes, porque la pena de expulsión es una pena sustitutiva a la pena privativa de libertad. Esa es la letra, el numeral 1A. Y el 1B es una quizás contraexcepción, que es aquella que en todo caso no cabe la sustitución de la pena por pena de expulsión para aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos de la ley 20.000, es decir, por delitos de la ley de drogas, que reciban penas inferiores a 5 años. Y eso restringe la posibilidad de sustituir la pena, pero es un criterio de política criminal, ¿no? Ya, esto, para entenderlo en buen castellano, esto aumenta o disminuye el incentivo de los burreros, porque eso es la práctica, ¿no es cierto? La gente que pasa droga y que, bueno, no viene a instalarse en el país, sino que viene, hace una operación, son burreros, si les va bien, salen, y si les va mal, están presos un rato y después son expulsados, porque no tienen ninguna intención de quedarse. Efectivamente, presidente, esto disminuye los incentivos, desincentiva al burrero, porque lo que le está diciendo la indicación de la senadora Ensberger es que ese burrero va a tener que cumplir su pena en Chile y no se le va a poder sustituir su pena por la de expulsión. Y la interpretación que tienen nuestros asesores es la contraria. Dice que la indicación lo que busca es eliminar el incentivo, impidiendo que el juez en determinados delitos no proponga una pena sustitutiva con la expulsión, o sea, que los deje presos. Exacto, presidente. O sea, su pregunta es ¿qué incentiva al burrero? El incentivo al burrero es que si es que le va mal, a lo más lo expulsan, dice usted. Claro, en cambio aquí, si le va mal y lo detienen, lo van a dejar preso y por lo tanto aumenta el riesgo de cometer el delito. Bien. La idea es que desincentiva, en teoría. Exactamente. ¿Tenemos un problema con eso? Había una interpretación distinta, pero dice la asesora nuestra que es necesario aprobar con modificaciones, porque en el inciso primero tendríamos que agregar a continuación de territorio nacional la siguiente oración. Misma sustitución se aplicará respecto al extranjero que residiere legalmente en el país, a menos que el juez fundadamente establezca que su arraigo en el país aconseje no aplicar esta medida, debiendo recabar para esto. No, pero esto es un informe técnico del Servicio Nacional de Migraciones que deberá ser evacuado al tenor del artículo 27. A menos que el juez fundadamente... Creo que está bien como está, presidente. Ya. Esto lo que hace es permitir justamente que pueda cumplirse la pena, o sea, desincentivar esta especie de rotación. Desincentivar, Juan. Sí. Porque los asesores nuestros sostienen que hay que agregarle
una frase a continuación del territorio nacional. Yo no tengo aquí el texto. ¿Dónde está el territorio nacional? En el artículo 34, después del territorio nacional, lo que sugieren es agregar misma sustitución se aplicará respecto del extranjero que residiere legalmente en el país, a menos que el juez, fundadamente, establezca que su arraigo en el país aconseje no aplicar esta medida, debiendo recabar, ahí repite lo mismo que en lo anterior. Bueno, debería ser complementaria. Misma sustitución se aplicará respecto del extranjero que residiere legalmente en el país, a menos que el juez fundadamente establezca que su arraigo en el país aconseje no aplicar esta medida. Aquí no estamos buscando la sustitución, en este caso. Lo que pasa es que en el otro se borra el que fuera un extranjero que no residiera legalmente en el país. Y el complemento que se está planteando es colocar un extranjero que reside legalmente en el país y dejarlo en la misma situación del otro. Es que no entiendo la palabra sustitución, porque lo que se está buscando es el cumplimiento de la pena, más bien, ¿no? Eso es lo que me parece a mí. Lo que pasa es la sustitución se refiere a la última parte del inciso primero del 34, Juan, donde dice sí, eso estoy leyendo. De oficio o a petición de parte podrá sustituir el cumplimiento de dicha pena por la expulsión. ¿Ya? Entonces, como la indicación de la senadora Vesperger elimina un extranjero que no reside legalmente en el país, lo que aquí se está incorporando el caso del extranjero que reside legalmente en el país y comete o tiene la misma sanción. Es el objetivo. ¿El Ejecutivo está de acuerdo en que aprobemos los dos incisos tal como se ha leído? Sí, presidente, o sea, que se pida informe para tomar la decisión por parte del tribunal. Yo no tengo problema. Muy bien. Entonces aprobamos la indicación con modificación, agregando el inciso al que hemos leído. ¿Estamos? ¿Soledad? Sí, presidente. Ya. Sigamos entonces. A continuación, la indicación 128 sobre el artículo 178. Esta indicación de los senadores Lagos, Montes y Pizarro reemplaza el artículo 178 que se refiere al cómputo de los plazos por otra norma que establece lo siguiente: artículo 178, norma subsidiaria. Se aplicará de manera supletoria la ley 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado. Esta indicación... no, esta indicación en principio se aprobó. Se aprobó por unanimidad, incorporando el texto de la indicación como inciso segundo en el artículo 178, pero al final de la sesión se reparó en la circunstancia de que en realidad quedaba inconsistente, porque establecía como supletoria lo mismo que estaba ya establecido como obligatorio en el artículo 178 original. Al parecer los autores lo que querían era que se computara de otra manera los plazos. Sí, pero nos señalan que habría que retirar esa indicación. La retiran. Ya. Jorge, eso es lo que yo entiendo. Chequea los números. Perfecto. Retirada entonces. Para la casa. Luego, la indicación 129 sobre el artículo octavo transitorio, perdón, 129 y 30, respecto al artículo octavo transitorio. Sí. Del senador Latorre y de los senadores Allende y Pizarro agregan al artículo octavo transitorio un inciso nuevo del siguiente tenor: la solicitud de antecedentes penales no se realizará en ningún caso para los menores de edad conforme a la ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente, decreto ley número 645 de 1925,
que crea el Registro Nacional de Condenas y las observaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño. Esta indicación quedó pendiente para que los asesores de los senadores y el Ejecutivo vieran si podían alcanzar un acuerdo sobre la redacción y no se votó. ¿Usted tiene la redacción ahí? No. Lo que sugerían que quedara como artículo 8º. Le agregaban un inciso nuevo, la indicación agregaba un inciso nuevo al 8º. ¿Y cuál es la sugerencia? Oye, que tengo aquí, estoy viendo en mi celular la letra. Está chico y ya estoy cabreado ya. La idea era reemplazar el artículo 8º por el siguiente. Entero. ¿Ah? Reemplazarlo entero, entonces. Claro. Los extranjeros que se encuentren en situación migratoria irregular o tramitación de residencia pendiente podrán, dentro del plazo de 90 días contados a partir de la publicación de la presente ley, solicitar un visado de residencia temporaria sin ser sancionado administrativamente. Se otorgará el visado solicitado a todos aquellos que no tengan antecedentes penales. Una vez ingresada la solicitud, se les concederá un permiso temporal para la realización de actividades remuneradas durante el tiempo que demore su tramitación. La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se encuentran afectados por arraigo judicial o por alguna medida cautelar de prohibición de salir del país, salvo que previamente obtengan del tribunal respectivo la autorización correspondiente. La solicitud de antecedentes penales no se realizará en ningún caso respecto de los menores de edad. Eso es lo que entiendo que es la propuesta de redacción. Se ofrece la palabra. Presidente. ¿Sí? Solo para aclarar, su indicación, lo único que cambia es que elimina la fecha que habíamos puesto de tope para este proceso de regularización extraordinaria. ¿Y cuál es el efecto de eso, presidente? El efecto de eso es muy claro. Es lo que se ha denominado el efecto llamada. Es decir, cualquier persona que de aquí... Algo pasa. Hay una chicharra. El senador Coloma está con mucho viento, parece. Ahí sí. Ya. Presidente, este es el efecto, esto puede producir, o más bien casi con certeza produciría un efecto llamada, presidente. ¿Por qué le digo esto? Porque de aquí hasta que se apruebe el proyecto de ley, toda persona que ingrese a nuestro país en condición de irregularidad va a poder postular a la regularidad migratoria en virtud de este artículo. Entonces, presidente, lo que estamos haciendo aquí es hacer un llamado a todas aquellas personas que quieran ingresar en Chile y quieran regularizar su situación para que ingresen y podrán regularizar su situación gracias a este artículo. Yo creo que eso es altamente inconveniente. Si lo que queremos es solucionar el problema hacia atrás, presidente, con lo que yo estoy de acuerdo con usted, si queremos arreglar el problema hacia atrás, lo que tenemos que hacer es establecer la fecha como está en el proyecto de ley. Hasta todas aquellas personas que hayan ingresado, que se encuentren irregulares en Chile, hasta el 1 de septiembre de 2019, todas esas personas van a poder llevar adelante un proceso de regularización. Pero aquellas personas que quieran ver en este proyecto de ley una oportunidad para ingresar irregularmente a nuestro país y obtener una visa temporaria, no lo van a poder hacer, presidente. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, yo creo. La solución suya y la nuestra apunta justamente a regularizar a los que han entrado en el pasado y por la regulación que existe no han podido regularizar su situación. Pero no queremos generar un efecto de llamada, especialmente en las condiciones que se va a encontrar el país, el mundo y la región
como consecuencia de la crisis que puede generar la pandemia de COVID-19 en Latinoamérica y en el mundo. Señor presidente, por su intermedio, solo la siguiente situación. Si se aprueba la indicación que usted está pidiendo, el proyecto de ley se aprueba en 3 o 4 meses, son 3 o 4 meses donde le estamos diciendo a todos los migrantes de cualquier parte del mundo que vengan a Chile, que ingresen de forma clandestina o cualquier forma durante pandemia y que esperen que se apruebe la ley para que les den una visa. Yo creo que eso es tremendamente complejo en las actuales circunstancias, senador. Yo creo que por supuesto se puede revisar la fecha, pero la forma como lo están planteando sería un efecto llamada importante para que cientos de miles de extranjeros, y esto con las redes sociales va a salir una vez que termine esta sesión, a que vengan al día de mañana a tratar de cruzar a Chile bajo cualquier condición. ¿En qué fecha pusieron en el proyecto de ley la fecha de septiembre del 2019 ustedes? No, el 1 de septiembre, siempre fue pasado, presidente. No, pues el proyecto está discutiéndose mucho antes del 1 de septiembre, por eso les pregunto. Del año pasado. Esto se modificó, presidente. La fecha se actualizó en la Comisión de Gobierno, presidente, pero sería razonable actualizarla o no. Lo que se busca aquí es hacer lo mismo, una actualización. Pero ¿cuál es el sentido? Ya ha pasado un año ya, desde el 1 de septiembre. Si la indicación, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué no dejarlo a la fecha de septiembre? Es colocar una fecha que sea acorde cuando más o menos va a ser promulgado esto, o va a ser ley. Presidente, ¿puedo pedir palabra? Presidente, ¿cuál es el sentido de eso? Si las personas que llevan un año o meses en nuestro país van a poder regularizar su situación, lo van a poder hacer, pero lo que pasa es que para ellos van a tener que regularizar por el procedimiento normal. No van a tener garantizada una solicitud de visa temporaria. ¿Por qué queremos hacer esto, presidente, si nosotros llevamos adelante un proceso de regularización hace 1 año y medio? O sea, ya aquellas personas que quisieron regularizar lo pudieron hacer. Y aquí lo que le estamos dando es ampliando esa posibilidad para todas aquellas personas que estén en condiciones irregulares en nuestro país hasta el 1 de septiembre del 2019. Yo creo que esa política pública es razonable, presidente, y soluciona gran parte. No le voy a discutir eso. Después del 1 de septiembre no tenemos a nadie, entonces situación irregular. Presidente. Presidente, solo presidente, para... pido la palabra. Perdón, presidente. Subsecretario. Pido la palabra después, presidente. Presidente, el flujo migratorio después del 1 de septiembre del 2019 ha sido bajísimo, presidente, como consecuencia de primero lo que pasó con posterioridad el 18 de octubre del 2019 y en segundo lugar producto del cierre de fronteras decretado a partir del 18 de marzo de este año. Y por lo tanto... Y eso va a seguir por un tiempo largo, así que no va a cambiar la situación. Pero en fin, bueno, ok, es parte de los argumentos. Senador Coloma y después don Juan Pablo Ramachotti quería acotar algo. A mí me parece, presidente, muy importante esta norma. O sea, que plantearlo como un evento futuro, de eventual promulgación, no sabiendo si eso se puede... Además, hay varios puntos de la ley que yo creo que van a ser muy discutidos en la sala, no creo que... Lamentablemente creo que hay una política pública bastante noticia en desarrollo, pero si además se instala de que hay aquí una especie de ventana abierta sin cierre, yo lo consideraría, además de otras cosas que creo equivocadas del proyecto, pero lo discutiremos en su momento, desde un punto de vista práctico, lo considero un error. Además, esto venía bastante acordado entre yo en las comisiones anteriores, y lo lógico es que cualquier norma de normalización, entre comillas, tiene que tener una fecha suficientemente anterior como para que no se genere a partir de una información sobreviviente una especie de espacio abierto. Yo consideraría que eso sería, que ya estas cosas bien graves están ahí para ser franco en mi juicio, pero esto se... Ya se nos fue Coloma de nuevo. Ahora lo cambiaron por el senador Monte. A ver, don Juan Pablo, por mientras vuelve Coloma. Juan, ¿te escuchas? No sé si me alcanzó. Sí. No, la última parte no. Sé si yo escucho bien. La última parte no se escucha. Bueno, yo creo que es fundamental que la norma, cualquier
norma de normalización tiene que ser suficientemente anterior para no abrir ningún espacio de eventual ventana abierta en esta materia. Yo en esto comparto especialmente lo que ha comentado el subsecretario del Interior y su asesor. Me encuentro muy importante. Bien. Don Juan Pablo Ramachotti. Gracias, presidente. Respecto a esto, a nosotros nos parece importante, bueno, primero actualizar la fecha, que sea, porque en el periodo que ha pasado, desde septiembre del año pasado hasta acá, sabemos que hay personas que han quedado en situación irregular, no sabemos cuántas, pero solamente mirando a las personas que ingresan por paso no habilitado, sabemos que el año pasado entraron más de 8.000 y que hasta junio de este año ya han ingresado más de 3.000, que son las que se han autodenunciado o que han sido sorprendidas. Ese número puede ser mayor, entonces es muy importante que al momento en que se implemente una nueva legislación y una nueva política, se haya efectuado una medida de este tipo y que sea la mayor cantidad de gente posible la que pueda acceder a esta regularización extraordinaria. Y ahí, algo que a nosotros nos parece importante, además de que se actualice lo más posible la fecha, que también puedan considerarse las personas que han ingresado por pasos no habilitados y que no tengan antecedentes penales, por supuesto. Y para eso, a nosotros nos parece que hay que buscar el mecanismo de que esas personas puedan inscribirse. El problema es que una persona que ingresa por paso no habilitado no queda un registro de la fecha en que ingresó al país. Entonces, una alternativa es que esas personas puedan demostrar que entraron al país antes de determinada fecha, sea por una autodenuncia ante la policía o sea por algún otro tipo de documento, pero que no hagamos que esas personas que han ingresado por paso no habilitado durante los últimos años, que cada año ha sido más, producto de distintas razones, queden fuera de la regularización, porque sería un grupo importante de personas que quedarían condenadas a vivir irregulares hasta el momento en que las expulsen, que sabemos que no van a poder expulsarse a todas esas personas porque son demasiadas. Gracias, presidente. Presidente. ¿Quién está pidiendo? Senador Coloma. Sí, es que yo quiero entender bien la filosofía de por qué un país debería dar la facilidad respecto a personas que entran por pasos no habilitados conceptualmente. Porque yo creo que eso a mí me excede mi capacidad de comprensión, ¿no? Entendiendo cualquier situación humana, que yo la valoro y por eso mismo nuestro país ha sido especialmente abierto y probablemente sin una política pública clara en esta materia, cosa que ha sido parte de los problemas que tenemos, tanto respecto a los migrantes, respecto de la política pública de la autoridad. Pero ¿por qué hay un... Otra vez se cortó, senador. Por mientras, una consulta. ¿Cuántos chilenos entran a Argentina por pasos no habilitados? ¿Es de esta misma proporción? ¿Alguien sabe? La zona sur es mucho más, pues siempre ha sido masivo. Y sin permiso, sin nada. O sea, entran entran, trabajan, se vuelven a ir. Ojo, presidente, yo diría hay que tener cuidado, perdón, presidente, sí, por su intermedio. Siempre hay que distinguir muy claramente, senador Monte. Uno es la zona, el extremo sur, Punta Arenas y parte de la región de Aysén, donde hay convenios de tránsito transfronterizo, donde con el solo carnet de identidad se puede transitar sin necesidad de mayor diligencia. Otra cosa son los pasos de la 9ª y de la 10ª región, y Calma y algunos de ellos, donde hay poco control, especialmente en invierno, pero no tenemos gran flujo migratorio por paso no habilitado, salvo aquellas personas que tienen antecedentes penales. Y eso es lo otro que quería hacer ver, presidente. Todas aquellas personas que ingresan por paso no habilitado como consecuencia de este proyecto que despenaliza el ingreso a nuestro país, lo que van a poder hacer, salvo que sean expulsados, es que pueden salir y postular a una residencia temporal salvo que tengan antecedentes penales. Y por lo tanto, y ahí entran dentro de la política migratoria. Pero, presidente, salvo que usted me diga que la persona que justo entró a Chile el día anterior de la publicación de esta ley tiene derecho a regularizar, y tiene derecho a regularizar de manera expedita, porque no puede simplemente volver a su país y cumplir con el trámite establecido por esta ley y cumplir con nuestra política migratoria,
Yo no veo una explicación razonable para ello. Sobre todo si es que esa persona cumple con los requisitos para ingresar. Si todas aquellas personas que pasan por paso no habilitado y que cumplen con los requisitos para ingresar, nosotros deberíamos establecer una política explícita, que por favor vengan por la vía regular. Porque la vía irregular, el paso no habilitado, no solo es contrario a nuestra legislación migratoria, sino además lo precariza y lo genera vulnerabilidad a aquella persona porque probablemente es víctima de tráfico y probablemente corre un riesgo para su vida y para quienes lo acompañan, que es muchísimo mayor que poder ingresar regularmente. O sea, piense que hasta hace poco tiempo, presidente, en la frontera norte había campos minados, presidente. Y por lo tanto, no hay que tomarse con liviandad el ingreso por paso no habilitado. Y por lo mismo, yo creo que la señal tiene que ser muy clara. Todas aquellas personas que pueden ingresar a nuestro país porque cumplen con los requisitos, lo pueden hacer por la vía regular y no necesitan hacerlo por un paso no habilitado. Subsecretario, mire, le sugiero lo siguiente. Yo estamos de acuerdo en la idea y en el principio, y por supuesto que ojalá quien quiera entrar a Chile lo haga como corresponde y por donde corresponde. Pero también hay una situación que es práctica y que es lo que se quiere tratar de regularizar en la propia política y objetivo que usted ha defendido, y al igual que muchos de nosotros la misma, buscando el mismo objetivo, que es regularizar a aquellos que no están regularizados. Siendo práctico, objetivamente este proyecto se ha demorado muchísimo más de lo que todos quisiéramos, pero pongamos un plazo que por lo menos signifique este año. No sé, de aquí al 30, sin que signifique un llamado ni nada, porque como bien ha dicho usted, la gente en este tiempo ha disminuido claramente en sus ingresos, pero de todas maneras ha llegado, y esto tiene para un rato largo todavía. Yo le propondría que pusiéramos el 31 de diciembre de este año, porque de aquí a que promulguemos el proyecto y lo saquemos va a pasar ese tiempo, así como vamos. Es que, presidente, solo para aclarar, tiene que ser una fecha del pasado, presidente, porque si no el efecto de llamada es total. Entonces, yo le propongo lo siguiente, pongamos la fecha de la declaración de la pandemia, de tal manera que todas aquellas personas que hayan ingresado a nuestro país con anterioridad a la pandemia puedan regularizar. El 18 de marzo del 2020, y todas aquellas personas que hayan ingresado, que van a ser muy pocas, muy pocas, y todas aquellas personas que ingresen con posterioridad al 18 de marzo de 2020 van a tener que regularizar su situación, ya sea por la regularización 1 a 1, que puede, en virtud de las facultades que ya aprobamos, el subsecretario del Interior, regularizarlo, o va a tener que salir y regularizar su situación y entrar por la vía regular. Pero hagámoslo al revés entonces. Pongamos la fecha hacia atrás en el momento de promulgación de la ley. Que no, presidente, no sirve eso. ¿Por qué no? Claro, porque eso justamente, no, porque no sabemos cuándo se va a promulgar, pues si hubiera palabra, presidente, eso es una señal mala. No, revés, porque no, eso sirve, que mientras antes promulguemos, más atrás el plazo. No, presidente, pero si no va a promulgar mañana, o sea, los próximos 30 días, y además le damos categoría... La promulgación de la ley, y usted promulga mañana, estamos hablando de marzo de este año. Si promulga en diciembre, está hablando de septiembre. Si promulga en marzo, está hablando de diciembre. No entiendo el concepto, presidente. No, perdón, pero no entendí esa parte. Lo que le digo... presidente. Está bien. Señor subsecretario, a ver si a lo mejor usted Si lo entiendo bien, presidente, lo que usted plantea es establecer una fecha que se cuente hacia atrás de la fecha de publicación o promulgación de la ley. El efecto que tiene eso, presidente, sigue siendo el mismo, porque como la fecha, el plazo es incierto, el efecto llamado se produce igual, porque la esperanza de estar dentro del plazo no es cierta. Y por lo tanto, creo que la fecha cierta es clara. Cuando nosotros aprobemos esta indicación con fecha cierta, como la tiene hoy, aquella persona que está en condición irregular desde el 30 de agosto del año 2019 sabe que está dentro del proceso de regularización. Aquella persona que ingresó el 2 de septiembre del año 2019 sabe que va a tener que regularizar de otra forma. O postula a la Subsecretaría del Interior o sale del país e ingresa de manera regular.
Pero, presidente, el efecto llamado, no quiero, quiero ser insistente en eso. No, lo que no podemos hacer es generar una convocatoria a que las personas, con la esperanza de poder regularizar su situación, ingresen de manera irregular a nuestro país. El subsecretario, seamos prácticos, le propuse una fecha en el entendido de que ni siquiera en diciembre se va a generar una situación de movilidad por las mismas razones que usted plantea, por cierres de frontera, porque no está el tráfico aéreo, porque no se ha normalizado la situación, porque la gente cuando ingrese va a tener que hacer cuarentena. Hay 20.000 razones. Hay 20.000 razones. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Perdón, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que aquellos que podrían sentir el llamado, como dice usted, en que se van a venir por millones para acá, porque dijeron, oye, en el Senado de Chile fijaron el 31, se abrió esta cuestión, vamos. Aunque quisieran, no lo pueden hacer, pues, subsecretario. Entonces, tampoco exageremos los argumentos en uno u otro sentido. Bien, en todo caso, presidente, claro, hay una explicación que está presentada, está en la propuesta del gobierno, y ya, pues si no hay propuestas distintas o no hay ánimo de buscar un entendimiento, procedémonos. Estamos citados para despachar y antes despachemos mejor. Senador Coloma. Sí, presidente, que hay una parte del argumento que yo quiero, por lo menos antes de la votación, dejar claro. El mismo señor Ramachotti ha dicho que estando con cuarentena, o sea, han entrado, entendido, 8.000 personas con los pasos no habilitados. Imagínense, y eso es cuando tiene cuarentena, cuando hay, teóricamente, no hay ningún efecto llamada. Imagínense 8.000 personas que han arreglado, por lo que entendía, de entrar no por paso, porque no se puede entrar, igual lo han hecho. Imagínense, usted dice hacia adelante, o al día de la promulgación. Yo creo que el subsecretario en esto ha sido hasta poco expresivo. Yo creo que realmente esto sería una señal muy grave. No, presidente, muy grave. Sería el único país del mundo que dice, mira, hasta que no se promulgue la ley, va a haber un espacio, incluso para pasos no habilitados. Imagínense lo que significa eso, respecto al cual va a tener un estatus de eventual regularización favorecida. Yo creo, honestamente, que eso no okay. Quería agregarle ese argumento. Vamos a darle la palabra por última vez a Ramachotti y vamos a votar. Gracias, presidente. Sí, para acotar lo que decía el senador Coloma, el dato que tenemos nosotros de la PDI es que durante este año hasta junio entraron 1.638 personas por paso no habilitado. Eso comprende un periodo con cuarentena y otro sin cuarentena. Igual es una cifra alta. Ahí yo concuerdo con lo que dice el subsecretario de que debiera ser una fecha pasada, pero puede ser el 5 de agosto la fecha límite, que fue ayer, y ahí ya no se produce el efecto llamada. Y respondiendo a lo que preguntaba antes el senador Coloma, la primera nacionalidad de la cual hay ingresos por paso no habilitado, perdón, rectifico, 3.185 personas, y de las cuales 1.638 son venezolanas. O sea, la mayoría de las personas que están ingresando por paso habilitado no son personas que pudiendo cumplir los requisitos eligen entrar por un paso no habilitado, sabiendo que se ponen en riesgo ellas, su familia, a veces hay menores que se someten a bandas de traficantes. O sea, son personas que necesitaban venir al país y no pudieron cumplir con los requisitos, como por ejemplo la vicerresponsabilidad democrática, y al final optaron en una situación de mayor desesperación por ingresar por paso no habilitado. Entonces esas personas, si les damos la oportunidad de salir del país para entrar regularmente, no lo van a hacer porque ya no lo pudieron hacer al principio. Por eso que es importante que haya un canal, aunque sea para las personas que hasta el 5 de agosto, por ejemplo, se hayan autodenunciado en la PDI, y ahí no se produce el efecto llamada, porque ya no tienen cómo hacerlo hacia adelante nuevas personas. Pero nosotros vemos que es muy importante que las personas que hayan ingresado por pasos no habilitados, viendo además que hoy día la mayoría de las que entran son personas venezolanas que vienen desplazadas forzosamente de una situación que conocemos, que puedan ser incluidas en esta norma, pudiendo ser el 31 de julio o el 5 de agosto. Lo importante es que sea lo más actualizada posible esa fecha. Bien. ¿Qué tal esa solución, presidente? ¿Cómo? ¿Qué tal una solución de ese tipo? ¿No está de acuerdo su secretario en vez del 18 de marzo que sea, no sé, 30 de julio, 1 de julio, algo? Yo no tengo problema. Presidente, déjeme dar la explicación de por qué no. Esta sería la segunda vez que modificamos con esa misma lógica la fecha. Tenemos que darle otro sentido que no sea que vamos a actualizar hasta que sigamos modificando el proyecto hasta la comisión mixta.
Porque si es así, el efecto llamado es exactamente el mismo. Va a ser tanta la presión, incluso de organizaciones como el Servicio de Subida Migrante, para actualizar esta fecha hasta el último trámite del proyecto de ley, que finalmente el efecto llamado va a ser el mismo. Tenemos que darle una razón racional, distinta de avanzar junto con el trámite del proyecto, el que permita actualizar la fecha. Yo hasta ahora me mantendría fijo en el 1 de septiembre del 2019. Sin embargo, estoy dispuesto a ceder hasta el 18 de marzo del 2020, única y exclusivamente porque a partir del 18 de marzo no es que haya habido pandemia o cuarentena. Lo que hubo fue un cierre absoluto de las fronteras de nuestro país. Es decir, ningún extranjero, salvo los extranjeros residentes, ingresaron a Chile desde el 18 de marzo en adelante. Gracias, presidente. Podrían haber ingresado. Eso tiene esa parte última es una buena explicación. Y justamente eso es lo que genera el que la gente entre por pasos no habilitados, porque está cerrada la frontera. Pero, subsecretario, eso no nos soluciona el problema que la gente sigue y pasa igual, por necesidad. No, presidente, es que eso quiere decirle porque... Ahí es donde está la diferencia de enfoque. Sí, pero eso que tener política pública. Realidad. Y usted nos contesta con que este efecto llamada es como que se van a golpear en la frontera la gente a entrar acá a millones. Puede ser. Francamente no creo que sea esa la situación. Pero en fin, ok. No, solo para aclarar, presidente, es que solo para descartar el argumento que se arguyó aquí, en que se señaló que las personas que ingresaban por paso no habilitado era porque no cumplían los requisitos. Yo le digo, a partir del 18 de octubre, del 18 de marzo del 2020, ninguna persona podía cumplir con los requisitos, porque están cerradas las fronteras. Entonces, esa persona, una vez que abramos la frontera, va a poder ingresar de manera regular a Chile, pero lo va a tener que hacer de manera regular, no por paso no habilitado. Yo entiendo que muchas veces hay personas que pueden temer por su integridad física, presidente, pero además ese caso está cubierto, doblemente cubierto. En primer lugar, porque si es que teme por su integridad física, porque ve amenazada su vida o la de su familia en su lugar de origen, tiene la institución del refugio. Y en segundo lugar, en caso de que existan situaciones excepcionales, existe también la facultad excepcional del subsecretario del Interior para regularizar a esa persona, pero no una regularización general, presidente. Gracias. Ok. Muy bien. Si no hay posibilidad de buscar algo intermedio, lo que vamos a hacer es votar la indicación nomás. Señora Soledad. Presidente, la indicación 129 incorpora un inciso final. Sí. Respecto de la solicitud de antecedentes penales, que no se realizará en ningún caso para los menores de edad, conforme a la ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente. Esa es la indicación que quiere someter a votación. No puedo. No. La que reemplaza el artículo 8, la que establece el plazo de 90 días, contado a partir de la publicación de la presente ley. Claro, y que incorpora un inciso final con una versión distinta de esta indicación. Bien, entonces el presidente pone en votación el artículo 8º transitorio en la versión de redacción a la que él dio lectura. Así es. Senador Montes. A favor. Senador Coloma. Voto en contra, presidente. Creo que el país está cometiendo un gravísimo error. Yo no conozco políticas públicas que tengan que ver con regularizaciones a posteriori de lo que se está discutiendo. Eso a uno le gustará más o menos, pero esto es un efecto llamada indudable. Yo no entiendo una política pública con esa lógica. Voto en contra y pido por favor que se reflexione más profundamente lo que se está haciendo. Gracias. Senador García. En contra. Senador Lagos. Voy a votar a favor y ciertamente voy a mantenerme reflexivo, como dijo el senador Coloma. No estoy haciéndolo en broma, estoy hablando en serio, ¿ya? Pero lo voy a aprobar ahora. Presidente. Después del debate que hemos tenido, señora secretaria, voy a votar a favor y lamento que no se pueda
buscar alternativas que contemplen los distintos enfoques que tenemos frente a una realidad que nos preocupa a todos. Entonces queda aprobado el artículo 8º transitorio con su nueva redacción por 3 votos a favor y 2 en contra. No tenemos más temas pendientes, presidente. ¿No? No. Por esto quedaría despachado el proyecto. Muy bien. Yo pediría, secretaria, que como ha sido compleja la tramitación de esto y en distintas sesiones, y hemos vuelto, hemos dejado cosas pendientes, que de todas maneras le echáramos una revisadita y si el Ejecutivo ve algo que le interese armonizar, o nuestros asesores también que le ayuden a usted si hay algo que armonizar, sobre todo con las indicaciones hechas últimamente. ¿Ah? Estupendo, presidente. Nosotros podemos mañana a primera hora mandar el texto, cómo estaría, porque efectivamente es un proyecto que ha tenido artículos que se han suprimido, que se han incorporado, que se han modificado, y es largo. ¿Sí? Y en una de esas el subsecretario acepta una fecha más adecuada. No sabe, pues si de aquí a mañana cambia de opinión. También piénsalo usted, estimado presidente, si está de acuerdo en lo que habrá aprobado o no. Senador Coloma. Senador Monte. Sí. Yo antes de cerrar, presidente, quiero pedir el acuerdo de la comisión para solicitarle al Contralor y al ministro de Interior información sobre qué base se está y con qué normas se están entregando los recursos a los municipios, estos 2 fondos que se han entregado por 160.000 millones de pesos, porque hay mucho reclamo de que los alcaldes no dan cuenta, no lo conversan con el consejo, no dan cuenta después de gastado esto en el consejo en muchos lados. Entonces ha surgido una duda respecto a de qué manera se están entregando. Yo hablé con el Contralor y me dijo que esto eran extra presupuestarios. Sí. Y por lo tanto no tiene que informar a nadie. Entonces me gustaría tener una versión oficial tanto del ministro del Interior como del Contralor y pido si es posible que la comisión lo solicite porque sería de utilidad para todos. Sí, me parece bien. Lo que sí recuerdo es que efectivamente son aportes extra y en el pseudo acuerdo que adoptamos tiempo atrás. El antiguo acuerdo, el ex acuerdo. Se estableció la forma de distribuirlo. Fue una tabla que nos presentó la Subdere, que se hacía proporcional sobre la base de vulnerabilidad, habitantes, etcétera, con la que todos estuvimos de acuerdo. Pero se entendía el problema que tenía justamente que se podía prestar para arbitrariedad y abuso. Entonces, pero, presidente, ¿tú te recuerdas que nosotros acordamos que se le entregaba al municipio, no al alcalde? Y el municipio en la ley es el alcalde y el consejo. Yo siempre supuse, por lo menos, que el consejo iba a saber de esto. Sí, y quedó como un agregado sin modificación presupuestaria siquiera. O sea, se presta. Pero bueno, yo, mira, más que nada preguntar, primero tener los datos formales y a partir de eso ver. Presidente, si me permite, sin perjuicio de la invitación. ¿Perdón? Si me permite, sin perjuicio de la invitación que le van a hacer al ministro y al Contralor. No, yo no quiero invitar a nadie, quiero pedirle un informe. Ya, se lo enviamos entonces, presidente. No hay problema. Pero en todo caso, lo conozco muy bien. Corresponden a la Subsecretaría de Interior los fondos como consecuencia de emergencia, presidente. Usted lo manejó. Pero haberlo sabido antes. Habríamos llegado a subsecretario. Yo pensé que era la Subdere, weón. Se implican tantas cosas, presidente. Ya, ok. Hay que ponerle pena de cárcel, entonces. Bueno. Bien, aunque parezca extraño, senador Lago, parece que por lo menos esta fase de la tramitación del proyecto migratorio la hemos terminado. Yo sé que para usted ha sido un agrado. Quiere ser informante, Lagos quiere ser informante de este proyecto. No, pero quizás que además es un tema súper delicado, entonces... Claro, no sé. Así es. Lo llegó por el lado. Lo hace más, cuando digo difícil, no es que no sea grato, pero lo hace más difícil. Lo hace más difícil. Bien. Les agradezco, señor subsecretario, a sus asesores, los asesores nuestros, a la señora Soledad, don Eduardo, a los colegas senadores. Vamos habiéndose cumplido el objetivo de la reunión.